Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mary por si no me conocéis y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza en la que voy a hacer algunas cositas que tenía pendientes para poner mi casa al día. Pero antes de comenzar os quiero enseñar algo que llevo un tiempo utilizando y son los nuevos YouPods 3, que son estos de aquí. Acaban de salir al mercado y son unos auriculares inalámbricos, son una réplica exacta de los AirPods 3. En este modelo han mejorado los posibles fallos que tenían las anteriores versiones. La batería dura más de 48 horas, son resistentes al agua y al sudor y han mejorado la calidad de sonido y de los materiales. Es normal que nadie se quiera gastar 250 € en unos auriculares y es por eso que os enseño estos de aquí, porque con mi código MERY, que os lo voy a dejar por aquí, tenéis un 60% de descuento y se os quedan en 29,40. Tienen un soporte técnico de 24 horas al día y los envíos son de 24 a 48 horas. Yo los utilizo muchísimo durante todo el día y sé que muchas de vosotras os gusta escucharme mientras hacéis otras cositas en casa y por eso creo que os van a ser de mucha utilidad para poder escuchar mis vídeos o otros que os gusten sin tener el móvil encima. Que sepáis que se conectan a Android y a iOS con mucha facilidad. Si os interesa os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Yo después de probarlos os puedo decir que la calidad de sonido es buenísima, así que si os animáis a comprarlos yo os los recomiendo al 100%. Espero que estéis tan contentos como lo estoy yo. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Lo primero que hago es prepararme un buen café y hago la lista de las cosas que quiero hacer para organizarme mucho mejor. Así que nos ponemos manos a la obra y lo primero que hago es recoger la mesa del salón y llevar todo a la cocina para poder limpiarla. Ahora recojo todo el polvo y las miguitas que puedan haber en la mesa y la estoy limpiando con la mezcla que siempre os comento de agua, vinagre de limpieza y un poquito de jabón líquido para platos. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. Este cerillero es de Zara Home porque sé que me lo vais a preguntar. De hecho, me preguntáis muchísimo por él. La verdad es que es precioso. My life was great
till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the... Lo siguiente que hago es limpiar el espejo de encima del sofá. Esto no es algo que haga todas las semanas ni mucho menos, pero ya me tocaba hacerlo y lo estoy limpiando con la misma mezcla que he usado para la mesa del salón. Por eso me gusta apuntar las tareas que quiero hacer. Me ayuda a organizarme mejor y a llevar un control de las cosas que tengo que hacer, como lavar las cortinas, limpiar a fondo el sofá, limpiar los espejos y cosas así. Well, take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. Aprovecho también para limpiar un poquito el marco con este multiusos de The Pink Stuff, que os hablé un poquito más sobre él en mi último vídeo, que os lo voy a dejar aquí arriba por si no lo habéis visto y queréis verlo. Just wanna be with you till we grow old. Aprovecho para darle un poquito al frontal de la chimenea, que por cierto una de las tareas que tengo pendientes para las próximas semanas es limpiarla por dentro, porque tiene bastante polvo, así que os lo grabaré y os enseñaré cómo hacerlo. Set my world. Ahora me toca molestar a Diva, que pobrecita estaba ella tan a gusto en el sofá, pero tengo que ordenarlo, así que la dejo en su camita. I've been feeling so small. Watch the clock. Me pongo a pasar el aspirador por todo el sofá. Esto es tarea obligatoria en casa porque, bueno, las perritas se suben en el sofá con nosotros y, pues bueno, se quedan pelitos y todo, así que todos los días hay que pasarlo. Y ahí tengo las mantas tiradas porque estos días ha hecho bastante frío, así que nos ha tocado taparnos. Y bueno, pues ahora toca colocarlo todo bien. Como siempre digo, va a durar 5 minutos si llega, pero bueno, pero yo me quedo a gusto y me quedo tranquila si al menos por esos 5 minutos veo el sofá en condiciones. When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing. Y aquí tengo a mis niñas que son la alegría de la casa y sé que os encanta verlas. Y es que tiro una manta al suelo y van corriendo a ponerse encima porque les encanta. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Y este cojín de nudo, que tanto me preguntáis por él, es de H&M Home. Casi siempre está agotado y a mí me costó un montón poderlo conseguir, pero tenéis que ir mirando en la web porque lo van reponiendo. Beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Y aquí tenemos a mi chico que me está ayudando a doblar la manta grande porque en el sofá solamente me gusta tener una manta y esta la tengo en el cestito para que no esté por en medio. Beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. Ahora me paso a la mesa del comedor y lo primero que hago es quitar las chaquetas de las sillas y guardarlas en su sitio. También recojo los apuntes de inglés que los teníamos por ahí tirados y ya me pongo a limpiar la mesa. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else.
Me encanta esta mesa, pero me estoy planteando cambiarla por una redonda, porque la que tenemos queda un poco justa para este espacio y creo que una mesa redonda, al no tener los picos, ocupa menos y quedaría mejor en este rincón. Nothing can break me. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble. Aprovecho para limpiar un poco el espejo del comedor. Tanto este espejo como el de encima del sofá son espejos que no se manchan apenas porque no se tocan y solo cogen un poquito de polvo, por lo que no es necesario limpiarlos tan a menudo. Y le doy un repaso a las sillas. Las estoy limpiando sin producto, simplemente con una bayeta de microfibra mojada bien escurrida. Ahora me paso a la cocina y lo primero que hago es recoger estos restos de pintura que teníamos aquí en medio porque habíamos estado haciendo cosas en casa y pintando, y lo siguiente que hago es clasificar la ropa por colores para poner una lavadora. Voy a empezar poniendo una lavadora de ropa clara y lo hago añadiendo 2 cucharadas de percarbonato en el tambor, y le doy a los calcetines blancos que estaban bastante sucios antes de meterlos en la lavadora con un poquito de quitagrasas, que la verdad ayuda a que salgan mucho mejor. Because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. No, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to. Baby, without you. Ya sabéis que siempre utilizo el detergente líquido para ropa blanca y de color de Mercadona, y el suavizante Flor es mi favorito y me encanta cómo queda esta combinación.
Mientras la lavadora va haciendo su faena, yo me pongo a hacer la mía y me pongo a recoger un poquito las encimeras y a limpiar la vitrocerámica con el limpiador en spray de Mercadona, que sabéis que me encanta y siempre os lo enseño. Las que lo habéis probado estáis encantadas, y es que, como ya veis, es muy fácil de utilizar y en un momentito te deja la placa perfecta. Enciendo mi velita, que sabéis que siempre lo hago, esta es de vainilla de Mercadona que huele increíble, y me pongo a meter las cosas en el lavavajillas. Something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, 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 baby, without I wouldn't know what to. Baby, without you, I wouldn't know what to. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need. Ahora me pongo a fregar la sartén y algunas cosillas que no meto en el lavavajillas, pero me había dado cuenta de que casi no me quedaba fairy, así que lleno un poquito el bote. No sé si lo he comentado en algún otro vídeo, pero a mí me gusta llenar el bote del fairy con un poquitito de vinagre de limpieza y mezclarlo, pero no me queda vinagre de limpieza y tengo que ir a comprar, así que he echado un poquito de fairy y ya está. Just this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter. To get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much
Ahora me pongo a limpiar el fregadero y lo primero que hago es darle una pasada con el mismo Fairy y la esponja, y hoy lo voy a limpiar con el limpiador en polvo de Mercadona, que por cierto lo han retirado hace tiempo, ya lo sabéis, que creo que es igual que los polvos Vim de toda la vida. Yo no los he probado, pero cuando se me termine este bote sin duda los probaré. That maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Limpio la encimera con el mismo limpiador que os he enseñado antes de Pink Stuff, que es un multiusos que puedes limpiar prácticamente todo. Aprovecho para limpiar un poquito el cuadro de la estación del café y también le doy un poquito al frontal de la cocina. Y para acabar en la cocina limpio los armarios con esta mezcla de agua y alcohol de limpieza. La campana, como es de cristal, aprovecho para limpiarla con la misma mezcla y también queda súper bien. Ahora me paso al baño y lo primero que hago es cambiar la toalla por una limpia y le echo este gel lila de Mercadona al inodoro para que vaya haciendo efecto. También aprovecho para pulverizar este multiusos desinfectante de la marca Lysol y dejo que vaya actuando y haga efecto. Mientras va haciendo efecto el producto, me pongo a limpiar el mueble del baño. En este caso lo estoy limpiando con el Cif y una esponjita Scrap Mami. Lo limpio bien a fondo y también aprovecho para desenroscar el taponcito del desagüe y limpiarlo bien por debajo. Es importante hacer esto porque debajo de este tapón se queda muchísimo moho y muchísima suciedad, así que a mí me gusta hacerlo regularmente. Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you.
Lo siguiente que hago es limpiar el mueble y lo estoy limpiando con el mismo multiusos que estoy usando hoy todo el día, que es de Pink Stuff. Este lo podéis encontrar en Amazon, que es donde lo compro yo, o también en tiendas Primaprix, que creo que lo encontraréis más económico. Y como el desinfectante ya ha hecho su efecto, termino de limpiar el inodoro y lo estoy limpiando con papel, porque así de esta manera cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que estar lavando bayetas ni nada. Aquí en el dormitorio lo único que tenía que hacer era doblar un poco de ropa que tenía pendiente y colocarla en su sitio. La verdad es que doblar ropa es la tarea que menos me gusta hacer, lo odio, pero hay que hacerlo, así que nos ponemos manos a la obra. Por cierto, contadme en comentarios cuál es la tarea del hogar que menos os gusta hacer, porque sabéis que me encanta leeros. Under street lights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Y para acabar en el dormitorio me pongo a colocar la ropa que había doblado, más todo este cesto que veis aquí, que tenía pendiente de colocarlo en su sitio en el vestidor. Without you by my side, let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night, kissing under street lights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. Y os quiero enseñar mi nuevo cesto de la ropa, que es de Amazon. Es un cesto plegable, es ideal para casas en las que hay poco espacio para guardar cosas. Y mirad lo fácil que es plegarlo y desplegarlo.
Por último paso la aspiradora por toda la casa. Esto también es algo que tengo que hacer todos los días porque en esta casa hay muchos pelitos de las perritas, míos, y bueno, pues hay que hacerlo. Y sí que es verdad que hoy no voy a pasar la fregona porque, bueno, solo friego el piso a fondo con la fregona una vez por semana y ya lo había hecho el día anterior. Pero es verdad que en sitios donde se ensucia más el suelo utilizo la mopa con pulverizador, que me salva y es súper práctica y súper cómoda de utilizar. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this place. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Antes de nada me gustaría daros las gracias porque ya somos casi 20.000 por aquí. La verdad es que no me lo creo y estoy muy agradecida de la familia que estamos formando. Hay muy buena vibración y recibo muchísimos mensajes de cariño. La verdad es que sois un amor y desde aquí os doy las gracias. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y regalarme un like que me hará muy feliz y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.